¿Cuál es la guerra más sangrienta y asombrosa del mundo del Señor de los Anillos de Tolkien? Y no hablo de un solo libro sino de todos los libros escritos. ¿Será la guerra de Minas Tirith o hubo otra mucho más grande? Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal Tinta y Película, dale like y activa la campanita, ya que me ayudas a subir más vídeos como estos de libros e historietas que fueron llevadas a la pantalla grande. El vasto universo de J.R.R. Tolkien está lleno de batallas épicas, luchas entre el bien y el mal y momentos heroicos que han definido la Tierra Media. Desde los tiempos antiguos hasta la Tercera Edad, las guerras han marcado el curso de la historia, pero ¿cuál es la guerra más sangrienta y brutal de todas? En este vídeo, exploraremos los conflictos más devastadores en las historias de Tolkien, evaluando sus consecuencias, el nivel de destrucción y la magnitud de las tragedias que generaron. Nos sumergiremos en el mundo de El Silmarillion, El Señor de los Anillos y otros escritos del legendario autor para descubrir cuál de estas guerras dejó la marca más profunda en la historia de Arda. El mundo de Tolkien no solo está definido por sus paisajes y personajes, sino también por los conflictos que han moldeado su destino. Desde la creación misma de Arda, las tensiones entre los Valar y Melkor, luego conocido como Morgoth, encendieron la chispa de lo que más tarde se convertiría en una serie de guerras que abarcarían milenios. La traición de Morgoth y su caída en la oscuridad sentaron las bases para algunas de las guerras más brutales jamás vistas. Desde las primeras disputas entre los Ainur hasta las guerras por los Silmarils, la violencia y la destrucción fueron temas recurrentes. Sin embargo, entre todas ellas, hay una guerra que sobresale por encima de las demás. La Primera Edad fue un periodo particularmente violento en la historia de la Tierra Media. Las guerras entre los elfos, hombres y enanos contra Morgoth fueron luchas constantes que causaron una devastación incomparable. La más destacada de todas estas guerras fue la Guerra de la Cólera, el enfrentamiento final entre las fuerzas de Morgoth y el ejército de los Valar. Aunque los Silmarils fueron el origen de muchas batallas, fue en esta guerra donde el destino de la Tierra Media cambió para siempre. La magnitud de este conflicto fue tal que incluso modificó la geografía del continente, hundiendo vastas tierras bajo el mar y arrasando reinos enteros. Para comprender por qué la Guerra de la Cólera es considerada la más brutal, debemos entender el contexto que llevó a este enfrentamiento. Después de siglos de opresión bajo el yugo de Morgoth, las razas libres de la Tierra Media estaban al borde de la extinción. Morgoth había acumulado un poder descomunal, y su fortaleza de Angband parecía impenetrable. Fue entonces cuando Eärendil, un semidios hijo de un elfo y una humana, logró cruzar el mar y pedir ayuda a los Valar. Los Valar, movidos por la valentía de Eärendil y la desesperada situación en la Tierra Media, finalmente decidieron intervenir de forma directa, enviando un ejército liderado por el Heraldo de Mangué, para acabar con Morgoth de una vez por todas. La Guerra de la Cólera no fue una simple batalla entre dos ejércitos. Fue un cataclismo que alteró la faz de la Tierra Media. Los Valar y sus fuerzas divinas llegaron con todo su poder, y la furia del conflicto fue tal que los propios Balrogs, aquellos temibles servidores de Morgoth, cayeron uno tras otro. Morgoth desató a sus dragones alados, criaturas de destrucción masiva, liderados por Ancalagón el Negro. Una de las consecuencias más terribles de la Guerra de la Cólera fue la destrucción casi total de Beleriand, una vasta región al oeste de la Tierra Media. Esta región había sido el hogar de muchos de los reinos élficos más poderosos, como Doriath y Gondolin. Pero durante el conflicto, el poder de los Valar y la furia de Morgoth fueron tan desmedidos que gran parte de Beleriand terminó hundida bajo las aguas del mar. Ciudades y pueblos enteros fueron arrasados, y los sobrevivientes se vieron obligados a huir a tierras más seguras al este. Esta destrucción geográfica es una de las razones por las que la Guerra de la Cólera es recordada como uno de los eventos más catastróficos en la historia de la Tierra Media. Los dragones, especialmente Ancalagón el Negro, jugaron un papel crucial en la brutalidad de la Guerra de la Cólera. Aunque ya habíamos visto el poder destructivo de dragones como Glaurung en guerras anteriores, fue Ancalagón quien desató el mayor nivel de devastación. Su aparición en el campo de batalla inclinó la balanza a favor de Morgoth durante un tiempo, y fue solo gracias a la intervención de Eärendil, luchando desde los cielos en su barco volador Vingilot, que Ancalagón fue finalmente derrotado.
La caída de Ancalagón fue tan impactante que, según las leyendas, cuando su cuerpo se estrelló contra las montañas de Tangorodrim, estas fueron destruidas. Esta clase de destrucción es algo nunca antes visto en la historia de la Tierra Media. Aunque Morgoth había sido el más grande de los Ainur caídos, al final de la Guerra de la Cólera, fue capturado y derrotado por las fuerzas de los Valar. Sin embargo, su derrota no fue sencilla. Morgoth intentó escapar, utilizando toda su astucia y poder, pero fue confrontado por Eonge y sus tropas. Finalmente, fue encadenado con Angainor, la cadena mágica, y desterrado más allá del Muro de la Noche, a un vacío eterno. A pesar de su derrota, la oscuridad que sembró no fue completamente erradicada, pues su legado continuaría a través de Sauron, su más fiel servidor. Este resultado nos muestra no solo la brutalidad física de la guerra, sino también la devastación espiritual y moral que dejó en su estela. Aunque la Guerra de la Cólera trajo la paz temporal a la Tierra Media, las cicatrices que dejó fueron profundas. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Los elfos, una vez la raza dominante, vieron cómo sus números se redujeron drásticamente. Muchos decidieron partir hacia las tierras imperecederas, dejando la Tierra Media al cuidado de los hombres. Por otro lado, la destrucción de Beleriand y la caída de Morgoth significaron el final de una era, pero también el comienzo de una nueva donde Sauron, el aprendiz de Morgoth, tomaría el control del mal. De alguna manera, la brutalidad de esta guerra fue solo el preludio de los eventos que veríamos en El Señor de los Anillos. Si comparamos la Guerra de la Cólera con otros conflictos en la historia de la Tierra Media, como la Guerra del Anillo o la Batalla de los 5 Ejércitos, queda claro que la magnitud de la destrucción y la cantidad de vidas perdidas en la Guerra de la Cólera la posicionan como la más brutal de todas. Aunque las guerras de la Tercera Edad fueron significativas, nunca alcanzaron el nivel de intervención divina ni las alteraciones geográficas permanentes que vimos en la Primera Edad. La Guerra del Anillo, por ejemplo, la Guerra de la Cólera no solo marcó el fin de Morgoth, sino también el fin de una era de grandes héroes y criaturas míticas. El mundo de la Primera Edad era un lugar donde las fuerzas sobrenaturales caminaban por la tierra, y después de esta guerra, ese tipo de poder comenzó a desvanecerse. Aunque muchos héroes como Earendil y los Valar jugaron un papel en la victoria, la brutalidad de la guerra dejó una Tierra Media profundamente herida. La historia de Tolkien es una historia de esperanza, pero también de pérdida, y la Guerra de la Cólera encapsula perfectamente esta dualidad. Es, sin lugar a dudas, la guerra más sangrienta y devastadora que Arda haya visto jamás. ¿Y tú estás de acuerdo en que la Guerra de la Cólera fue la más brutal y asombrosa de todas? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal Tinta y Película para más contenido sobre cine y libros que fueron llevados a la pantalla grande.